La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación. En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya llegando casi a la mitad del tercer mes del año 2026, cumpliendo los 30 años del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Les saluda Edgar Jiménez. Hola, Erika. Hola, Edgar. Bienvenidos. Y bueno, saludando también, como siempre, acompañándonos al buen Lalo Carrillo desde los controles, aquí transmitiendo desde la capital potosina, en el centro histórico, desde Radio y Televisión Universitaria. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales en @Coposit, y gracias a quienes nos escuchan a través del 88.5 de su aparato reproductor, así como también todas las ediciones de La Neta de la Ciencia disponibles en el Spotify de Radio y Televisión Universitaria. Vámonos ya con los titulares. Titulares. ¿La longevidad se hereda? Más de 18 millones de personas en el mundo morirán de cáncer en 2050, un 75% más que ahora. Pruebas genéticas en reproducción asistida, entre las promesas de salud y el marketing dudoso. Estudio de mujer que vivió 117 años revela algo fascinante. Claves para aumentar la eficacia del triptófano, aliado de nuestra salud mental. Nueva inyección frena un 75% el avance de Huntington. ¿Cómo diseñar ciudades y edificios para afrontar el exceso de calor? ¿Qué surgió antes, las plantas o los animales? ¿Cómo sobreviven los animales de presa? Polinizadores y biodiversidad, el reto de conservarlos. Los estornudos de los cerdos nos ayudan a entender cómo actúa la gripe. ¿Por qué descifrar los misterios de las células madres vegetales mejorará la seguridad alimentaria frente al cambio climático? Artritis reumatoide, la batalla silenciosa que tu cuerpo libra antes del dolor. ¿Por qué comer masa cruda de galletas o bizcochos puede ser peligroso? Doctora, no puedo oler, ¿tengo Parkinson? ¿Qué sentimos al comer? En busca de los secretos moleculares del gusto. Y en el top 10 de esta mañana, los pintores más influyentes de la historia. Estas son las netas de hoy. Y desde Infosalud, ¿la longevidad se hereda? La longevidad o la capacidad de vivir muchos años ha sido siempre un misterio y objeto de estudio. Los científicos señalan que, además de los hábitos de vida saludables y el entorno, ciertos factores biológicos y genéticos influyen en la duración de la vida. Estudios muestran que algunas familias presentan rasgos hereditarios que favorecen la longevidad, lo que sugiere que vivir más puede estar parcialmente determinado por nuestros genes. Sin embargo, la herencia no lo es todo. La alimentación, la actividad física, la gestión del estrés y la prevención de enfermedades siguen siendo clave para alcanzar edades avanzadas. La ciencia continúa investigando qué genes específicos están relacionados con la vida larga y cómo interactúan con el estilo de vida para ayudar a algunas personas a superar los 90 o incluso los 100 años. En resumen, la longevidad combina herencia genética y hábitos saludables, y comprender esta interacción es esencial para promover una vida más larga y plena. Y desde Crónica, más de 18 millones de personas en el mundo morirán de cáncer en 2050, un 75% más que ahora. Un nuevo estudio alerta que para 2050 las muertes por cáncer en el mundo podrían alcanzar los 18.6 millones, un aumento del 75% respecto a la actualidad, mientras que los diagnósticos se elevarían a 30.5 millones, un 61% más. La mayoría de los casos y fallecimientos se concentrarán en países de ingresos bajos y medios, debido al envejecimiento poblacional y hábitos de riesgo como tabaco, dieta poco saludable o niveles altos de azúcar en la sangre. Entre 1990 y 2023, los nuevos casos se duplicaron y las muertes aumentaron un 74% pese a los avances en tratamientos. El estudio destaca que aproximadamente 4 de cada 10 muertes por cáncer están vinculadas a factores prevenibles, lo que subraya la urgencia de políticas de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento equitativo. Los tipos más mortales siguen siendo el cáncer de mama y el de pulmón, y la reducción de riesgos modificables podrían marcar una gran diferencia a nivel global.
Y desde The Conversation, pruebas genéticas en reproducción asistida, entre las promesas de salud y el marketing dudoso. En España, las pruebas genéticas preimplantacionales, conocidas como PGT, están ganando terreno dentro de la reproducción asistida. Estas pruebas analizan el ADN de los embriones antes de ser implantados para evitar enfermedades hereditarias o mejorar las posibilidades de éxito en la fecundación in vitro. Existen 3 tipos de PGT, 2 de ellos, el PGT-M y el PGT-SR, se usan para prevenir enfermedades genéticas específicas, pero el más extendido en clínicas privadas es el PGT-A, que promete seleccionar embriones más viables y sin embargo su eficacia es muy discutida. Algunos estudios señalan que incluso podría reducir las probabilidades de embarazo al descartar embriones que podrían haber sido sanos. En otros países su uso está restringido, pero en España se ofrece como un servicio extra con costo adicional. Investigaciones recientes muestran que muchas clínicas lo promocionan mezclando información médica con publicidad, sin aclarar las incertidumbres del PGT-A y dirigiendo especialmente su mensaje a las mujeres, apelando al reloj biológico y presentando la prueba como una inversión racial o incluso un acto de amor. Expertos advierten que estas tecnologías no son neutrales. Su comercialización moldea ideas sobre maternidad, responsabilidad genética y toma de decisiones. Por ello, subrayan la importancia de una comunicación transparente que priorice el bienestar de las personas por encima del marketing. Y desde DW, estudio de mujer que vivió 117 años revela algo fascinante. Un estudio del Instituto Josep Carreras reveló nuevos hallazgos sobre María Brañas Morera, la mujer más longeva del mundo, que murió en 2024 con 117 años. Según la investigación publicada, su organismo mostraba una sorprendente combinación de envejecimiento extremo y señales de salud excepcional. Los científicos analizaron muestras de sangre, saliva y orina y encontraron que Brañas tenía características genéticas que protegían su corazón y su cerebro, un microbioma joven, dominado por bacterias beneficiosas y una edad biológica 17 años menor que la real. Pese a ello, también presentaba telómeros muy cortos y un sistema inmunitario envejecido, evidencias claras del paso del tiempo. El estudio confirma que llegar a edades supercentenarias no significa envejecer más lento, sino combinar factores de riesgo con otros altamente protectores. Sus resultados ayudarán a distinguir mejor entre envejecimiento y enfermedad y podrían aportar pistas para comprender patologías como la leucemia y otros cánceres de la sangre. Aunque el estilo de vida saludable de Brañas podría haber influido, los investigadores advierten que aún es pronto para establecer vínculos directos. Y en otra de las netas de esta mañana, claves para aumentar la eficacia del triptófano, aliado de nuestra salud mental, por The Conversation. El triptófano, un aminoácido presente en alimentos como semillas, queso, pavo, pollo y pescado, se ha popularizado por su supuesto efecto para mejorar el estado de ánimo, el sueño y la ansiedad. Sin embargo, un análisis reciente señala que su eficacia como suplemento no siempre está garantizada. El triptófano es clave para producir serotonina y melatonina, pero solo un pequeño porcentaje del que consumimos llega realmente a convertirse en estos neurotransmisores. Además, en condiciones de inflamación crónica, como en COVID persistente, fatiga crónica o enfermedades intestinales, el organismo desvía su ruta normal y genera sustancias neurotóxicas, reduciendo sus beneficios. La microbiota intestinal también juega un papel decisivo. Cuando está alterada y disminuye su capacidad del cuerpo para transformar correctamente el triptófano y se incrementa el riesgo de depresión o de dolor crónico, para potenciar sus efectos, especialistas recomiendan reducir la inflamación mediante una dieta rica en frutas, verduras, grasas saludables y pescado azul. Usar especias antiinflamatorias como el cúrcuma o jengibre, mantener buena hidratación, gestionar el estrés y dormir adecuadamente. La actividad física regular, especialmente el ejercicio interválico, también ayuda a disminuir la inflamación y mejora el bienestar emocional. Y desde DW, nueva inyección frena el 75% del avance del Huntington. Investigadores británicos lograron un avance histórico contra la enfermedad de Huntington, una patología genética degenerativa y mortal. Un nuevo tratamiento de terapia génica llamado AMT-130 consiguió frenar hasta el 75% la progresión de la enfermedad durante 36 meses.
según un ensayo clínico liderado por University College London en colaboración con la biotecnología Uniqure. La terapia consiste en una única inyección directamente en el cerebro, en la zona del estriado, donde se concentra el daño causado por la enfermedad. Los 29 pacientes tratados mostraron una preservación notable de sus funciones diarias en comparación con quienes no recibieron el fármaco. Expertos califican este resultado como un hito sin precedentes, aunque advierten que se necesitan más estudios para evaluar posibles efectos secundarios y confirmar su eficacia a largo plazo. Uniqure planea solicitar la aprobación acelerada del tratamiento ante la FDA en 2026 y posteriormente en el Reino Unido y Europa. Y desde The Conversation, ¿cómo diseñar ciudades y edificios para afrontar el exceso de calor? Tras el verano más cálido registrado, especialistas advierten que las ciudades deben prepararse mejor para enfrentar olas de calor cada vez más intensas. La investigadora María Teresa Cuerdo Vilches explica que muchos entornos urbanos se han vuelto hostiles debido al exceso de asfalto, tráfico, falta de sombra y escasa vegetación, factores que refuerzan la llamada isla de calor urbana. Para adaptarse a este nuevo escenario, se plantean soluciones integrales y sostenibles, entre ellas la rehabilitación energética de edificios con mejores aislamientos, colores claros y sistemas de sombreado, el uso responsable de la energía evitando depender siempre del aire acondicionado y la apuesta por infraestructura verde y azul, como parques, cubiertas vegetales, fuentes y jardines de lluvia que refresquen el ambiente. También se destaca la importancia del transporte sostenible para reducir contaminación y calor, así como diseñar refugios climáticos sin contrastes térmicos extremos. La adaptación no debe centrarse solo en el calor, también se requieren materiales y soluciones que retengan calor en invierno. Finalmente, la nota subraya que la participación ciudadana, la planificación continua y la coordinación entre gobiernos, especialistas y vecinos son claves para crear ciudades realmente resilientes ante el cambio climático. ¿Qué surgió antes, las plantas o los animales? Noticias de Bariloche. Una pregunta clásica en biología es, ¿qué apareció primero, las plantas o los animales? Según la botánica Pilar Catalán, la respuesta no es simple, porque depende de qué entendamos por planta o animal. Sin embargo, los estudios indican que ambos grupos surgieron prácticamente al mismo tiempo durante el Precámbrico, hace entre 1000 y 538 millones de años. Los antepasados de plantas y animales eran protistas, organismos unicelulares con núcleo. De ellos surgieron las primeras algas, que dieron origen al reino vegetal, y también los opisthoctontos, que originaron a los hongos y a los animales. A partir de esos linajes, plantas y animales evolucionaron en paralelo a lo largo de millones de años. Las plantas avanzaron desde algas a musgos, helechos, coníferas y más tarde plantas con flor, mientras que los animales evolucionaron desde invertebrados marinos hasta peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. La experta recuerda que todo comenzó mucho antes. Las primeras bacterias aparecieron hace 3.500 millones de años y los eucariotas, células complejas que dieron origen a plantas, hongos y animales, surgieron hace unos 2.000 millones de años según la teoría endosimbiótica. Aunque el registro fósil es incompleto, los avances científicos permiten afinar cada vez más los orígenes de estos linajes, mostrando cómo ambos evolucionaron de manera casi simultánea y profundamente interdependiente. Y bueno, desde DW, ¿cómo sobreviven los animales de presa? Un estudio global reciente ha revelado que no existe una única estrategia visual de supervivencia que funcione para todos los animales. Tanto el camuflaje como los colores brillantes de advertencia tienen éxito, pero su eficacia depende del contexto. En experimentos realizados en 6 continentes con presas artificiales, los investigadores encontraron que la comunidad de depredadores, la intensidad de la competencia por alimento y la luz ambiental son los factores clave que determinan cuál defensa resulta más efectiva. Por ejemplo, en lugares con muchos depredadores, el camuflaje resultó más ventajoso, ya que algunos depredadores arriesgan a atacar incluso presas tóxicas. En cambio, en ambientes muy iluminados, los colores de advertencia típicos como el naranja y el negro protegieron mejor, porque siguen siendo visibles sin importar la luz. Los resultados ayudan a explicar por qué en la naturaleza coexisten animales que se ocultan y otros que optan por destacar con colores intensos. No hay una defensa universal, sino que depende del hábitat, los depredadores y la familiaridad con las señales.
Polinizadores y biodiversidad, el reto de conservarlos, desde DW. Un nuevo estudio internacional advierte que los actuales objetivos de la Unión Europea no son suficientes para frenar la desaparición de polinizadores como abejas, abejorros y mariposas, fundamentales para la biodiversidad y la producción agrícola. La investigación publicada señala que uno de los principales problemas es la falta de hábitats naturales en las zonas agrícolas. Aunque la UE plantea que el 10% de la superficie agraria tenga áreas de alta diversidad antes del 2030, el estudio revela que ese porcentaje es insuficiente. Las abejas solitarias necesitan al menos un 16% del hábitat natural, los abejorros un 18% y las mariposas un 37%. Los científicos analizaron datos de 59 estudios en 19 países y concluyeron que, aunque la calidad de los hábitats es importante, no puede reemplazar la necesidad de contar con suficiente espacio natural. Además, advierten que muchas políticas actuales se basan en medidas temporales, como franjas de flores silvestres que aumentan los insectos solo de forma puntual. El equipo investigador insiste en que es urgente ampliar la superficie de hábitats naturales y garantizar su permanencia a largo plazo, así como ofrecer apoyos económicos al sector agrícola para integrar la conservación de polinizadores sin afectar la productividad. Los estornudos de los cerdos nos ayudan a entender cómo actúa la gripe. Por The Conversation. Un estudio realizado en la Universidad CEU Sao Paulo revela que los cerdos pueden ayudarnos a comprender mejor cómo actúa el virus de la gripe y por qué. En muchos casos la enfermedad se complica. Aunque solemos pensar en la gripe como un problema humano, el virus también infecta a animales y en los cerdos provoca síntomas respiratorios muy similares a los nuestros. Esto los convierte en un modelo ideal para investigar la infección. Los investigadores señalan que una de las principales causas de muerte por gripe no es solo el virus, sino las infecciones bacterianas secundarias que aparecen cuando el organismo está debilitado. En los pulmones, que no son estériles, convive una microbiota diversa que se altera durante la infección. Con nuevas técnicas de secuenciación, el estudio identificó un aumento en la cantidad y variedad de bacterias en los pulmones de cerdos enfermos, incluyendo especies asociadas a neumonías. Estas bacterias forman lo que los científicos llaman firmas bacterianas, patrones específicos que podrían servir en el futuro para predecir qué pacientes desarrollarán complicaciones graves y tratarlos antes de que la infección avance. El hallazgo representa un paso importante para entender cómo interactúan virus y bacterias durante la gripe y mejorar el manejo clínico de la enfermedad. Y desde Infobyte, ¿por qué descifrar los misterios de las células madres vegetales mejorará la seguridad alimentaria frente al cambio climático? Investigadores de Estados Unidos lograron un avance clave para el futuro de la seguridad alimentaria frente al cambio climático. Científicos del laboratorio Cold Spring Harbor descifraron nuevos reguladores ocultos de las células madres vegetales, responsables del crecimiento y tamaños de cultivo como el maíz. El estudio utilizó tecnología de secuenciación de ARN a nivel de una sola célula para crear el primer atlas genético detallado de estas células. Esto permitió identificar cientos de genes antes desconocidos que controlan cómo se forman hojas, tallos, flores y granos. Los hallazgos tienen un impacto directo. Podrían ayudar a desarrollar cultivos más productivos, resistentes a sequías y mejor adaptados al cambio climático sin necesidad de introducir genes externos. También sería útil para aumentar la producción de biocombustibles mediante plantas con mayor biomasa. Los datos del proyecto serán de acceso abierto, lo que permitirá a investigadores de todo el mundo acelerar mejoras en maíz, trigo, arroz, soja y otros alimentos esenciales. En resumen, entender cómo funcionan las células madres vegetales abre una nueva era en la agricultura, cultivos más fuertes, más eficientes y diseñados para enfrentar los desafíos del clima futuro. Y desde Infosalud, artritis reumatoide, la batalla silenciosa que tu cuerpo libra antes del dolor. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que provoca inflamación y daño progresivo en las articulaciones. Sin embargo, los especialistas señalan que la batalla silenciosa comienza mucho antes del dolor. Años previos a los primeros síntomas, el sistema inmunitario ya presenta alteraciones que predisponen al desarrollo de la enfermedad.
Este periodo previo, casi siempre desapercibido, podría convertirse en la clave para frenar la artritis a tiempo. Detectar esos cambios tempranos permitiría intervenir antes de que ocurra un daño articular irreversible, lo que abriría la puerta a tratamientos más eficaces y a una mejor calidad de vida para los pacientes. Además, los investigadores recuerdan que comprender esta fase inicial también ayudaría a identificar a las personas con mayor riesgo, permitiendo hacer diagnósticos mucho más precisos. En conjunto, estos avances apuntan a un futuro en el que la artritis reumatoide pueda controlarse incluso antes de que aparezca el primer dolor. ¿Por qué comer masa cruda de galletas o bizcocho puede ser peligroso? Por Infosalud. Ese impulso de probar la masa de galleta o bizcocho antes de hornearla puede parecer inofensivo, pero según expertos en bioquímica de alimentos es un riesgo para la salud. La masa cruda puede contener bacterias peligrosas como Salmonella y E. coli, tanto por los huevos sin cocinar como por la harina sin tratar, lo que puede provocar infecciones gastrointestinales graves. Para los amantes de ese sabor dulce en bruto, hay alternativas seguras: usar mezclas comerciales preparadas sin huevo, harinas tratadas térmicamente o recetas que sustituyen los ingredientes crudos por versiones cocidas o pasteurizadas. También existen masas listas para comer diseñadas para evitar estos riesgos, lo que permite disfrutar sin poner en peligro la salud. En resumen, aunque probar masa cruda es muy tentador, complicaciones como intoxicaciones alimentarias pueden ocurrir. Vale la pena optar por versiones seguras para seguir disfrutándolo sin peligro. Y desde The Conversation, doctora, no puedo oler, ¿tengo Parkinson? La pérdida del olfato, algo que muchos asociamos con el resfriado o incluso con la COVID-19, podría ser una señal temprana de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Expertos explican que hasta el 90% de los pacientes con esta enfermedad presentan problemas olfativos años antes de que aparezcan los síntomas motores clásicos como temblores o rigidez. El olfato está profundamente conectado con la memoria y las emociones a través del bulbo olfatorio, pero cuando esta región o sus conexiones se dañan, ya sea por toxinas, virus o procesos degenerativos, pueden surgir alteraciones que pasan desapercibidas. Por eso, la pérdida de olfato podría funcionar como un biomarcador temprano, permitiendo diagnósticos más rápidos y tratamientos más efectivos. Aunque no es un signo exclusivo del Parkinson, su presencia persistente combinada con otras señales ayuda a diferenciar esta enfermedad de otros trastornos neurológicos. Además, algunos pacientes experimentan cambios curiosos, dificultad para percibir ciertos olores, alucinaciones olfativas e incluso un olor corporal característico asociado al Parkinson. En suma, lo que parece un simple problema de nariz puede ser una ventana al cerebro. Entender estas señales abre nuevas oportunidades para detectar y tratar a tiempo enfermedades que, diagnosticadas tarde, ya han causado un daño profundo. Y desde Conversation, ¿qué sentimos al comer? En busca de los secretos moleculares del gusto. Un nuevo estudio publicado revela avances sorprendentes sobre cómo sentimos el gusto. Investigadores europeos, incluyendo especialistas de la Universidad de Granada, utilizaron herramientas de inteligencia artificial y simulaciones moleculares para identificar, por primera vez, todas las interacciones de los receptores del gusto humano con otras proteínas del cuerpo. El gusto no solo es cuestión de papilas, es una red compleja donde proteínas como los receptores del sabor dulce, salado o amargo se conectan con muchas otras, influyendo en nuestra salud, apetito y preferencias alimentarias. El hallazgo más destacado es la interacción entre el receptor del sabor amargo TAS2R41 y la proteína CHMP4A, que podría aumentar la sensibilidad a ciertos alimentos amargos e incluso actuar como un modulador interno del gusto. Estos descubrimientos abren la puerta a desarrollar alimentos más saludables sin perder sabor, adaptar dietas a necesidades individuales y mejorar tratamientos para personas con problemas de apetito o alteraciones del gusto, como pacientes mayores o en quimioterapia. Entender el gusto a nivel molecular podría convertirse en una herramienta clave para promover una alimentación más sana y personalizada. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Y para cerrar las netas del día de hoy, el top 10 de pintores más influyentes de la historia. Número 10. Diego Velázquez, 1599-1660. Maestro del siglo de oro español, elevó el realismo a un nivel sin precedentes. Su obra Las Meninas cambió para siempre la forma de representar el espacio, la luz y la relación entre artista y espectador.
En el número 9, Jackson Pollock, nacido en 1912 y murió en 1956, figura clave del expresionismo abstracto. Su técnica de dripping rompió con la pintura tradicional y colocó al gesto, el movimiento y la espontaneidad en el centro del proceso artístico. Número 8. Rembrandt van Rijn. El gran maestro del claroscuro barroco, su capacidad para captar la psicología humana en retratos y autorretratos lo convierte en uno de los artistas más profundos y estudiados de la historia. El número 7, Claude Monet, quien nació en 1840 y muere en 1926, fundador del impresionismo, revolucionó la percepción del color y la luz. Obras como Impresión, Sol naciente rompieron con el academismo y abrieron el camino al arte moderno. Número 6. Pablo Picasso, 1881 a 1973. Una de las figuras más innovadoras del siglo XX, cofundador del cubismo, exploró múltiples estilos y transformó radicalmente la forma de entender la figura humana y la composición. En el número 5, Leonardo da Vinci, quien nació en 1452 y muere en 1519, símbolo del renacentismo, combinó arte y ciencia como nadie. Obras como La Gioconda y La Última Cena muestran su dominio de la perspectiva, la anatomía y la técnica del fumato. Número 4. Miguel Ángel Buonarroti, 1475 a 1564. Pintor, escultor y arquitecto renacentista. Su trabajo en la Capilla Sixtina es una de las cumbres de la historia del arte, destacando por su monumentalidad y profundidad simbólica. En el número 3, Vincent van Gogh, quien nació en 1853 y murió en 1890, símbolo del arte expresivo y emocional. Sus pinceladas con vibrantes y colores intensos transformó el post-impresionismo e influyó profundamente en los movimientos de vanguardia. Número 2. Caravaggio, 1571 a 1610. Revolucionó la pintura con su dramatismo, realismo extremo y radical del claroscuro. Su influencia se extiende por toda Europa y marcó definitivamente el barroco. Y en el número 1, Rafael Sanzio, quien nació en 1483 y murió en 1520, considerado el pintor más influyente por su perfección técnica y armónica, maestro de la composición renacentista, su obra estableció los principios de belleza, equilibrio y proporción que guiaron la pintura europea durante siglos. Y bueno, eso es todo por el día de hoy en estas netas. Muchas gracias, Erika. Un gusto, hasta la próxima. Gracias al buen Lalo Carrillo en los controles. Quédese la próxima media hora en la entrevista de la neta de la ciencia. Yo soy Eder Jiménez y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana. Hasta la próxima. Esto fue La neta de la ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación.